Diga conmigo, vivir conforme al Espíritu. Esto hay que entenderlo, porque muchas veces en el caminar en la fe, nosotros estamos viviendo las dos vidas. Está la mezcla del Espíritu y la mezcla de la carne. Y no nos damos cuenta. A veces somos inconscientes de esto. Pero o es una o es la otra, pero no podemos mezclar las dos vidas, la vida del Espíritu y la vida de la carne, porque no podemos vivir 50% condenados y 50% libres, porque en Cristo Jesús creemos. Diga conmigo, porque creemos a Jesús. Amén. Entonces hay que entender qué es vivir por la carne y qué es vivir por el Espíritu. Así que diga al Espíritu Santo: tú eres el mejor de los mejores, que puedes traer a mi espíritu la revelación de lo que es vivir en el Espíritu y no por la carne. Amén. Entonces, andar en la carne, cuando usted lee el libro de Romanos, se refiere a andar en su propia voluntad. Andar en la carne significa andar en nuestra propia voluntad. Y andar en el Espíritu, para simplificarlo, es andar en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Lo digo de nuevo: andar en la carne es andar en nuestra propia voluntad. Por eso vino la ley. La ley de Moisés vino porque el pueblo de Israel no quería andar por fe. Ahora, usted tiene que saber que la fe estuvo primero antes que la ley. En el huerto del Edén no había ley, había fe. La obediencia de Adán tenía que ser por fe. La vida de Adán en el huerto del Edén tenía que ser por fe. Vino Abraham, y la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe. O sea, usted tiene que saber que la fe fue primero que la ley. Amén. Diga conmigo, la fe fue primero que la ley. Ahora hay que entender esto de fe y la ley. Pero la fe fue primero que la ley. Pero Israel no podía vivir, y hablo de Israel porque en ese tiempo estaba Israel. Israel no aprendió a vivir en fe, a creerle a Dios. Así que Dios le dio la ley a Israel. ¿Para qué? Bueno, la Biblia dice, cuando usted estudia sobre esto, que la ley vino a Israel solamente para evidenciar el pecado, lo que era pecado. ¿Para qué? Para que después pudiera venir Cristo y salvarlos e introducirlos a la fe. Porque si ellos no conocían que había pecado en la tierra, o lo que era pecado, Cristo no podía morir por el pecado. Así que el propósito de la ley era revelar el pecado para que Cristo muriera por todos en la tierra y pudiéramos nuevamente vivir en esa fe. Diga conmigo, fe. Diga conmigo, vivir por fe. Así que Jesucristo, vimos la semana pasada que por Jesucristo fuimos justificados. O sea, no había nada que usted y yo podíamos hacer, sino fue Jesús el que lo hizo. Por eso en el nuevo pacto primero es la fe, y las obras no son para salvación, sino son fruto de una fe viva. O sea, yo hago lo que hago porque mi fe está viva, porque creo en un Salvador que está vivo, en un Salvador que resucitó, que murió y resucitó por nosotros. Y alguien tiene que predicar acerca de Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, somos justificados por fe. Vamos al libro de Gálatas 4:7.
libro de Gálatas. Vivir por fe. Diga conmigo, ¿cómo debo vivir por fe? Todo lo que usted pregunta en voz alta al Espíritu Santo, Él siempre se lo va a responder. ¿Cómo es vivir por fe? Y no por las obras. Y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No es que la ley no sea importante. Jesús tuvo que nacer bajo la ley para poder cumplir la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, toda la humanidad, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que ahora nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido redimidos por Jesús, que cumplió la ley. Porque Él tuvo que nacer bajo la ley y cumplió la ley para poder redimirnos. Y por cuanto somos hijos, vamos a leerlo todo junto, porque entre más usted confiese algo, más usted lo cree. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y amén. Así que, léalo conmigo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Diga conmigo: ahora soy hija por medio de la fe en Jesucristo, y por eso recibo el Espíritu de Dios, que es el que me ayuda a clamar: Abba, Padre. Recuerde esto, que los que viven por la carne están bajo condenación, están condenados. ¿A qué? A las cosas del mundo, a vivir como el mundo vive, están condenados. Pero los que viven en el Espíritu, no hay o sea, en Cristo. Miren que la Biblia no separa a Jesucristo del Espíritu, porque es la ley del Espíritu. Los que viven en el Espíritu es vivir en Cristo. Cuando yo digo estoy en el Espíritu, estoy diciendo estoy en Cristo. Lo que tenemos que entender, ¿qué es estar en Cristo? Porque en el Antiguo Testamento primero era lo que usted hacía para poder recibir algo de Dios. Si usted va a Deuteronomio 28, la Escritura dice: si tú haces esto, estas bendiciones te alcanzarán. O sea que tenías que cumplir con 600 y algo de mandamientos para que las bendiciones de Dios te alcanzaran. En el nuevo pacto, ahora si tú crees en Jesucristo y lo recibes como tu Señor y Salvador, todas esas bendiciones son tuyas. Pero no puedes mezclar la carne con el Espíritu, porque la carne detiene siempre las bendiciones. La carne te dice que es por lo que tú haces que tú mereces algo. El Espíritu dice es por lo que tú estás creyendo que tú mereces algo. ¿Cómo yo sé si yo estoy en el Espíritu o en la carne? Por cuando demando cosas por lo que hago. Amén, gracias. Estaba esperando a ver quién lo había recibido. Denle un aplauso ahí. ¿Cómo yo sé que ando en la carne? Cuando yo demando cosas por lo que yo hago. Bueno, pero es que yo hago tal cosa. Este es el lenguaje de la ley de la carne. Yo me merezco esto, porque te he dado, te he cocinado, te he dado tantos hijos, he hecho. Cuando usted considera que usted merece cosas por lo que ha hecho, usted está bajo la ley de la carne. ¿Y qué ocurre entonces? Que si usted no hace bien toda la ley, porque usted no podía hacer 10 puntos de la ley, o los cumplía todos. Es más, la Biblia dice en el libro de Gálatas que el que vive por la ley será juzgado por la ley.
O sea que usted tenía que cumplir los 600 y pico de leyes para que usted pudiera recibir algo. O sea que usted no puede cumplir con 10 para recibir algo. Eso es estar bajo condenación. O sea que cuando hago una mal, entonces cuando hago una mal, no puedo recibir porque no pude cumplir con la ley. ¿Me sigue, verdad? Entonces, y no es que las obras o no es que lo que yo haga no importe. Ya voy hacia allá. Entonces, lo que usted tiene que entender que somos justificados por la persona y el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, somos justificados por la persona y el nombre de Jesucristo. Tú eres justificado por el nombre y la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a la presencia de Dios a pedir por mi fe en Jesús, a recibir por mi fe en Jesús. Todo lo que yo hago, ahora soy justificada por el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, por la fe en Jesús. Amén. O sea, que no se, porque si se tratara de lo que yo tengo que hacer, nunca voy a ser justificado porque ni Israel pudo, sino por la fe. Diga conmigo, por la fe en Jesús. Amén. Diga conmigo, por la fe en Jesús. Entonces, dice, así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, sino somos hijos. Por la fe en Jesús. Diga conmigo, por la fe en Jesús. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Jesús hizo. No se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que Jesús hizo. Amén, está aquí. Eso es lo primero que usted tiene que entender. La Biblia dice en el libro de Juan 3, 16, 17, 18 y 19 que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar. Jesucristo no vino a condenarte, sino a salvar. Diga conmigo, Jesús no me vino a condenar, sino a salvar. O sea, nadie puede condenarte porque Cristo nos vino a salvar. Nadie puede condenarnos porque Cristo nos vino a salvar. Amén. Ahora, el problema es cuando vivimos por la carne. Que usted demanda algo por lo que usted hace. Me sigue, ¿verdad? Esto es para aquellas personas como yo, que en el pasado, en la vieja naturaleza, nos gustaba exigir cosas por lo que hacíamos. Tal vez usted no es así, pero yo era así. Yo me merezco un ascenso en el trabajo, porque hice todo mi trabajo bien. Merezco un aumento porque hice todo mi trabajo bien. Eso está bien, eso es para el mundo que está bajo ley, pero nosotros en Cristo no. Amén. Tal vez cuando tú entras a Cristo, tú no sabes por qué te escogieron a ti, pero tú eres el menos calificado. Pero como Cristo te justificó, el Padre dijo, se lo merece. No tenías experiencia, pero como ahora te justificó Cristo, pasaste del último lugar al primer lugar. Pero tienes que saber que puedes pasar del primero al último si tratas de mantener el primer lugar justificado por lo que tú haces. Por eso hay que estar claro. Amén. Porque tal vez alguien te dice, tú no te mereces nada. Cuando tú escuchas esto, tú revisaría lo que tú has estado creyendo. Lo que tú en tu corazón ha estado. Porque yo me lo merezco todo, porque Cristo pagó por mí. Yo me lo merezco todo porque Cristo dio su vida por mí. Yo me lo merezco todo porque Cristo murió por mí. Ahora, no crea que lo puedo hacer de cualquier manera. Pero eso es lo que me da acceso a mí
a la gracia inagotable que dice que Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Diga conmigo, Él me ha bendecido. Amén. La salvación tiene 3 etapas en el creyente y usted debe saber esto. La primera, cuando usted recibe a Cristo, la palabra salvación es cambio de posición. Cuando usted recibe a Cristo, usted es movido de la posición de condenación que nos llevaba al infierno. Y ahora somos sacados de allí y somos colocados en el lugar de hijos. Ya no con el espíritu del mundo, sino con el espíritu de Dios que dice, Abba Padre. Abba Padre. La segunda fase de la palabra salvación. La palabra salvación tiene 3 significados. Que fui movido de condenación. Los que están condenados van al infierno por no creer. Fui trasladada al reino inconmovible de mi Padre. Recibí un reino ahora inconmovible y un espíritu por el cual puedo clamar Abba Padre. 2, el pecado dejó en usted y en mí hábitos. El pecado, la práctica del pecado dejó en nuestra personalidad prácticas que no son del Espíritu de Dios, son del pecado. Creencias, pensamientos, ideas, formas de ser, formas de actuar, formas de amar, que no son del Espíritu de Dios, que fueron conductas producto del pecado, hábitos que están en nuestra personalidad. Ahora le corresponde al Espíritu de Dios arrancar todo eso de nuestra vida para reflejar a Cristo en nosotros. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos convence, porque es la obra del Espíritu Santo. Por eso se llama la ley del Espíritu, porque ahora es la obra del Espíritu de Dios el que viene a usted a hacer una transformación. Amén. O sea, que le va a salvar ahora de una vida en el mundo, de una vida en la sociedad, de una vida en la familia, de una vida en comunidad. Es el Espíritu Santo quien va a hacer la transformación, la regeneración de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de nuestro corazón para reflejar a Cristo a través de nosotros. Es el Espíritu Santo. Por eso se llama la ley del Espíritu, porque esto no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie, solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Por eso yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Por eso se llama la ley del Espíritu. Esta es la ley del Espíritu, que Él es el que me transforma, que Él es el que me cambia, que Él es el que cambia mi forma de pensar, de ser, de actuar. Y número 3, la palabra salvación también encierra una nueva vida, un nuevo cuerpo en el regreso de Cristo. En el regreso de Cristo, este cuerpo que usted y yo poseemos no va con Cristo. Recibiremos un cuerpo nuevo. Y eso es salvación, porque vamos a ser salvados de este cuerpo. Vamos a ser salvados de esta carne. Vamos a ser salvados de este cuerpo que está limitado a todo lo que pasa en la tierra. Amén. Y eso sigue llamándose salvación. Así que la palabra salvación tiene esas 3 fases dentro del cristiano. O sea que usted y yo no podemos interrumpir la obra del Espíritu en nosotros, porque si la interrumpimos comenzamos a actuar en la carne. Y todo lo que es de la carne está bajo condenación. Está condenado a juicio. Está condenado a maldad. Por eso tenemos que cuidar la obra del Espíritu en nosotros. Amén. Entonces, Gálatas 3:13-14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
para recibir la promesa del Espíritu Santo. Cristo, vamos a leerlo todo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Si usted no hace esto, usted le pasa esto. O sea, la ley traía maldición al que no podía cumplirla. Entonces, Cristo tomó el lugar, la cumplió y nos redimió de la maldición, porque estábamos bajo maldición. Y nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo, vamos a leer todo esto, 1, 2, 3. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué Cristo tuvo que morir y redimirnos de la maldición? Para que en Cristo, usted siempre va a encontrar en la Biblia en Cristo. O sea, fuera de Cristo la maldición se activa. Por eso dice en Cristo. Por eso cuando yo me aparto de la vida en Cristo, cosas comienzan a pasar diferente. Porque dice: en Cristo Jesús, diga conmigo, la bendición de Abraham me alcance. Para que por fe, diga conmigo, por fe, recibiéramos la promesa del Espíritu. Levante su mano: yo recibo la promesa y recibo al Espíritu Santo. ¿Por qué es la promesa que Dios le dio a Abraham? Porque solo la vida de fe, diga conmigo, solo la vida de fe trae la bendición de Dios. Por eso Abraham fue bendecido. Porque solo la vida de fe trae la bendición de Abraham. Diga conmigo, la vida de fe trae la bendición de Abraham. ¿Y cuál era la bendición que cargaba Abraham? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Esto significa que es la vida del Espíritu en mí, no la vida de la carne. Usted debe comprender esto. La vida de la carne solo demanda. La vida del Espíritu es una vida que se recibe por fe. No lo puedo hacer porque en la carne nadie pudo cumplir la ley. Pero la vida de la fe es: todo lo puedo en Cristo ahora, que me fortalece. Que en mi debilidad Él se hace fuerte. Ahora, esto hay que entender. Cuando hablamos de nuestra debilidad, hablamos de que se la estamos entregando al Espíritu Santo para que Él obre allí. ¿Qué hace el que vive por la carne? Yo soy perfecto, no tengo ninguna debilidad. Cuando usted dice no tengo ninguna debilidad, usted está diciendo no necesito del Espíritu Santo en mí. Por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad es donde mi poder se perfecciona. Esa es la ley del Espíritu. Esa es mi debilidad, en lo que yo no puedo hacer. Ahora el Espíritu Santo lo hace a través de mí. Esa es la ley del Espíritu. Lo que yo no puedo hacer, ahora el Espíritu Santo lo hace a través de mí. Esa es la ley del Espíritu. Para esto hay que ser humilde para vivir en la ley del Espíritu. Porque mientras yo trate de hacer las cosas en mi fuerza, con ejército, nunca las voy a lograr. Pero cuando las hago con el Espíritu, es porque, y esto tiene que tenerlo claro, cuando lo hago en el Espíritu es que se lo entregué al Espíritu Santo para que Él lo haga a través de mí. Porque yo no lo puedo hacer.
Yo no lo puedo lograr, pero se lo entregué al Espíritu Santo porque su poder se perfecciona en mi debilidad. El poder del Espíritu Santo no se puede perfeccionar en lo que es fuerte para ti. Así que si tú eres fuerte en todas las cosas, entonces el Espíritu Santo no tiene nada que obrar en ti. Por eso yo tengo que reconocer cuál es mi debilidad, para que el Espíritu Santo, yo vea la necesidad de que el Espíritu Santo obre en mí, en esa debilidad. Esa es la ley del Espíritu. Usted no podía ser perfecto, usted no podía justificarse delante de Dios, yo tampoco. Nosotros no podíamos justificarnos delante de Dios. Fue Jesús el que vino para justificarnos delante de Dios, para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Ahora recibimos el Espíritu Santo porque Él va a hacer aquello que nosotros no podíamos hacer. Amén. No es que no va a hacer nada. Al contrario, ahora va a hacer mucho. Y ahora lo va a hacer todo, porque lo está haciendo el Espíritu Santo a través de mí. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Voy a ponerle un ejemplo de lo que es mezclar la carne. En estos días que ha habido mucho accidente, la gente tiene, o nosotros, nuestra naturaleza caída, tiene por costumbre decir: maneja con cuidado porque después te accidentas, ¿verdad? ¿Y cuántos no se han accidentado aunque manejen con cuidado? ¿Cuántos no se han accidentado yendo a 30? Y no tuvo la culpa, pero otro lo chocó. El que está en el Espíritu dice: la sangre de Cristo me cubre, porque ya no dependo de lo que yo haga, sino de lo que Él hace. Quiero que comprenda este asunto. Todo lo que lleva a lo que usted hace, usted está poniendo la ley. Pero cuando viene a la iglesia, ahora el Espíritu Santo. Pero cuando vaya afuera, todo lo vive por la ley. Pero cuando viene a la iglesia, quiere ser el más espiritual. Pero cuando vaya afuera, todo lo vive por la ley. Y eso el libro de Gálatas le llama mezcla. Y Dios no puede obrar en la mezcla. Tú tienes que decidir: o vive por la, o eres tibio o eres caliente. Perdón, eres frío o eres caliente. Pero no puedes ser tibio. Tienes que aprender a vivir por fe, por la obra de Jesucristo. Amén. Diga conmigo: la fe. Diga: vivir por la fe. Si tienen frío me dicen. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos, escuche esto, en la ley usted tenía que cumplir con obras para ser santo. En el nuevo pacto yo tengo que recibir a Cristo, y el Espíritu Santo en mí es el que me hace santo, es el que me santifica. Yo no soy santo por lo que hago, sino por la obra del Espíritu Santo en mí. A medida que le permita al Espíritu Santo obrar en mí, el Espíritu Santo va transformando mi vida. Romanos 8, 6, 8 dice: porque el ocuparse de la carne, y esto es muy importante, porque si hay algo que puede detener la bendición de Abraham en nuestra vida, es que usted mezcle la carne con el Espíritu. Al Espíritu Santo no le agrada eso. Él le gusta caminar con gente que le crea a Él, que le dé gloria a Cristo. Y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por eso la Escritura dice: busca el reino de Dios y su justicia.
Cuando la Biblia manda a buscar el reino de Dios y su justicia, está mandándote a conocer la justicia que es por medio de Jesucristo. No por medio de tus obras, no por medio de tus acciones, no por medio de tu persona, sino la justificación que es por medio de Jesús. Deme un amén. Usted nunca puede quitar la mirada del autor de la fe de los cristianos. El autor de nuestra fe se llama Jesucristo porque Él nos justificó. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Por eso, cuando tú caminas buscando la justicia que es por medio de Cristo, ¿por qué Cristo tuvo que justificarme? ¿Qué hizo Cristo para hacerme ahora tan justo? ¡Wow! Amén. Para darme un lugar dentro del reino de Dios y darme justicia. Entonces usted debe entender por eso la justicia que viene por la fe en Jesús. No es la justicia que viene por usted en las obras, en sus obras, sino en la justicia que viene por medio de Jesús. Por cuanto los designios de la carne, y aquí está, usted no puede mezclar. Porque la Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios de la carne? Enemistad. O sea, en realidad, usted y yo no estamos enemistados con Dios, es la carne. Dios está contento con nosotros. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo para que nos salvara. Él vino, se hizo hombre para salvarnos porque nos ama. Lo que nos pone en enemistad con Dios es la carne. Diga conmigo, las obras de la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Diga conmigo, no es que no quieran, es que no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Diga conmigo, los que viven por la carne, vamos a hacerlo diferente. Cuando vivimos en la carne, porque si decimos los que viven, ya yo me estoy separando de ahí. Y creo que soy mejor que los otros, porque yo vivo por el Espíritu y los demás viven por la carne. Y comienzo a hacer una separación ahora. Así que mejor vamos a decir, cuando vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Pero cuando andamos en el Espíritu, o vivimos por el Espíritu, podemos agradar a Dios. Amén. Ahora usted tiene que entender esto. Dios le ama. Dios no está disgustado con nosotros. Porque antes de que naciéramos, ya había dado a su Hijo por nosotros. Antes de que viviéramos en esta tierra, ya Él había entregado a Jesús para que nos salvara. Así mostró Dios su amor por nosotros. Pero el problema no está en nosotros, sino en la obra de la carne. Todo lo que es de la carne se vuelve enemistad con Dios. Cuando yo trato de justificar todo por lo que yo creo, o por lo que yo hago, o por lo que yo soy, comienzo a entrar en enemistad con Dios. Porque comienzo a no reconocer a Jesucristo su Hijo como aquel que me justifica. Y es muy importante entender esto y separar y entender qué es vivir en la carne. Es tratar de hacer cosas para alcanzar cosas. Cuando la Biblia me dice, si crees en el corazón y confiesas con tu boca que Él es Dios y que murió por nosotros y resucitó al tercer día, será salvo. Lo que la Biblia está diciendo en el libro de Romanos es que si tú crees en la obra de Jesús, si tú crees en lo que Él hizo, si tú crees en la justificación que viene por medio de Jesucristo, si tú crees que tú eres hijo de Dios por lo que Jesús hizo por ti, dice la Escritura, entonces serás salvo.
sea, lo que la Biblia está diciendo, si dejas de depender más de ti y comienzas a depender más en Jesús. Si dejas estamos viviendo tiempos que te vamos a aprender a depender de Jesús. Estamos viviendo tiempos donde vamos a tener que ir a la obra de Cristo, a la cruz del Calvario. Porque no hay nada que podamos hacer en la tierra para dejar de que llueva. Necesitamos ir a Cristo y probar nuestra fe en Jesús. Necesitamos creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque hay cosas que yo no puedo cambiar. Hay cosas que yo no puedo mejorar. Hay cosas, por eso Dios va a permitir que tú te des cuenta que la carne hay cosas que no puede lograr. Para que vayas a la cruz y le digas: Jesús, creo que tú me justificas en la cruz con tu obra. Ahora tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, porque tú me justificaste en la cruz, dentro del reino, para ahora ser hija de Dios, y como hija de Dios heredera con Cristo Jesús. Como soy hija de Dios, ahora soy heredera. Como soy hija de Dios, soy coheredera con Él. Oh, ese es mi derecho ahora por medio de la obra de Cristo Jesús. Amén. Nada puedo hacer separada de Jesús. Fuera de Él nada puedo hacer. Pero con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues mi Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Todas las bendiciones del cielo están para mí. Por medio de Jesús los cielos están abiertos para mi vida. Por medio de Jesús. Amén. Yo recuerdo cuando vino el COVID. Yo le oré al Espíritu Santo: ¿y ahora qué hacemos? Porque no hay vacuna. Y las vacunas no estaban funcionando. Y yo recuerdo que le dije: Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Y el Espíritu Santo me dijo: haz la Pascua todos los días. Haz la Pascua. Y me llevó a la Biblia. Porque la Pascua protegió a Israel en Egipto. Así que comencé a hacer la Pascua. Mi fe estaba en la Pascua, o sea, en Jesús. Y yo hacía todos los días Santa Cena, porque mi fe estaba puesta en la Santa Cena, que es Cristo, no en la vacuna. No en lo que comía, no en lo que bebía, aunque cuidaban lo que comía, porque somos templo del Espíritu Santo, pero mi fe estaba puesta en Jesús. Amén. Diga conmigo: mi fe se origina en Cristo Jesús. Romanos 8:6 dijimos. Así que usted tiene que aprender a vivir. Diga conmigo: tengo que aprender a agradar a mi Padre. Y es vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Entonces, porque la obra de la carne, ¿por qué a Dios no le agrada la obra de la carne? Porque la obra de la carne esclaviza. Usted tiene que saber eso. La obra de la carne esclaviza. Todo lo que es por la carne esclaviza, te vuelve esclavo. Y usted queda dependiendo de lo que hace, no de lo que hizo Jesús. Amén. Ahora, somos esclavos en Cristo, pero fuera de Cristo no podemos ser esclavos. Porque el apóstol Pablo dice: ahora somos esclavos en Cristo, vivo mi vida para Cristo. Amén. Entonces, Gálatas 4, 22, 26. Usted debe aprender a desechar toda obra que viene por medio de la carne, por medio de la ley.
Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Esto es lo que representa la carne y el espíritu. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Aquí hay una representación de lo que es de la carne. De la carne es todo aquello que tú haces para conseguir lo que Dios te prometió. Y dice, ¿qué pasó con Abraham? Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Le dio una promesa, que iba a tener un hijo y de él iban a nacer 12 tribus. ¿Y qué hizo la carne? No, la promesa de Dios demora mucho. Ya no puedo esperar, ya no aguanto. Llevo tantos años, por ejemplo, y Dios me dijo que iba a tener una iglesia, pero llevo tantos años y todavía no tengo la iglesia. Me voy y voy a poner mi iglesia. Eso es la carne. Que voy a buscar la promesa de Dios en mi fuerza, fuera del tiempo de Dios. Entonces, como Sara vio que la promesa no llegaba y lo que Dios había dicho no se había cumplido, le dijo a Abraham, mira, ¿por qué no te acuestas con Agar, mi esclava? Y ella, el hijo que dé, lo tomamos como el hijo de la promesa. Esa es la obra de la carne. Cuando usted y yo decidimos hacer cosas para tomarlas como y asignárselas a Dios como las promesas de Dios que se están cumpliendo. Entonces, Dios le llama a eso hijo de la esclava. Todo lo que produce la carne te lleva a esclavitud. Todo lo que produce la carne te lleva a una esclavitud. No hay libertad. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Eso es lo del espíritu y eso es de la carne. Lo cual es una alegoría del nuevo pacto. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es hijo para esclavitud. ¿Qué provino del monte Sinaí? La ley. Y este es Agar. Representa Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, diga conmigo, es libre. Que esa es la ley del Espíritu. 28:30. Y dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Diga conmigo, nosotros somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que lo que es nacido de la carne siempre va a perseguir lo que es del Espíritu. Usted quiere identificar cómo opera todo lo que es de la carne. Monta persecución a todo lo que es del Espíritu. Por eso usted va a ver tanta persecución en las redes sociales. Por eso usted va a ver tanta persecución a todo lo que es del Espíritu. Recuerde que los que están bajo el Espíritu no están bajo condenación, pero los de la carne sí. Todos los que caminan en la carne son aquellos que comienzan a perseguir, atacar a los que están en el Espíritu, porque eso es lo que produce la carne. Por eso usted va a ver en redes sociales atacando a la gente del Espíritu. Por eso usted va a ver cómo atacan a la gente que camina por el Espíritu, porque los de la carne no lo pueden entender. Entonces, más que dice la Escritura, diga conmigo, vamos a leerlo todo. Echamos fuera el hijo de la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Diga conmigo, no vamos a heredar con los hijos de la esclava. O sea, toda persona que camina en las obras de la ley
nunca puede heredar con los que caminan con el Espíritu. Denle un aplauso al Señor. No puede. No es que Dios no quiera que heredaran. Es más, Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por Ismael, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar. También tendrá 12 tribus, 12 hijos, también será grande. También los enemigos no le podrán hacer frente, pero él no va a heredar con Isaac. Dios le dijo a Abraham: no te preocupes, Ismael también será bendecido. Será próspero, será grande, será poderoso, será fuerte, y el que le haga la guerra contra él estará en problema. Pero no puede heredar con los hijos de la libre, los que son del Espíritu. Diga conmigo: los que son del Espíritu. ¿Y cuáles son los hijos del Espíritu? Los que dejan que el Espíritu Santo comience a transformarlos. Los que le dan lugar al Espíritu Santo en su vida y le dice: trae la voluntad de Dios para mi vida. Los que aceptan la voluntad de Dios y le dice: heme aquí, yo soy tu esclava, la esclava del Señor yo soy, pero camino en la voluntad de Dios. Amén. No importa que nos llamen esclavos, pero somos esclavos del Señor y caminamos en la voluntad de Dios. Diga conmigo, por favor, declárelo: somos hijos de la promesa. Porque no heredará. Diga conmigo: no heredará. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos tipos de personas dentro del reino de Dios: los que caminan en la carne y los que caminan en el Espíritu. Ahora, escuche, para que los espirituales no piensen que son mejores, todos hemos caminado por la carne. Todos. Pero llega un momento que nos damos cuenta que no funciona y que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga: nos damos cuenta que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dígale: gracias, Espíritu Santo, por hacer la obra en nosotros. Amén. Diga: gracias, Espíritu Santo. La ley del Espíritu es que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Diga conmigo: la ley del Espíritu es que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Usted tiene que saber que solo cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, usted y yo comenzamos a recibir las riquezas espirituales. Las verdaderas riquezas en Dios solo están en nosotros cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar nuestra vida. Amén. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo tenga lugar en nuestras vidas. Diga: necesitamos que el Espíritu Santo tenga lugar en nuestras vidas. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Ruth, pásame una santa cena. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Que caminemos en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Es poner nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. Solo en Jesús. Amén. Así que la ley del Espíritu es: está lloviendo, hay virus, hay situaciones. Se dice que va a llover más. Gloria a Dios. Pero se dice que la cosa va a estar mala, que no hay plata. Y yo lo he hecho lo mejor. He trabajado de lo mejor. Mi trabajo es perfecto, mi trabajo es bueno. Pero las noticias del mundo son malas. Que el dólar no va a estar, que no hay trabajo, que están votando gente, que hay desempleo. Gloria a Dios, pero yo no estoy bajo condenación como el mundo. ¿Cuántos dicen: yo no estoy bajo condenación como el mundo? Yo estoy bajo la gracia de Jesús. Yo estoy bajo la gracia de Jesús. Que lo mío va a funcionar, que me va a ir bien, que todo va a prosperar.
Porque el cielo no me ha cerrado a mí las ventanas. A mí me las tiene abiertas. Porque mi fe está en Jesucristo. Así que Señor Jesús, déselo fuerte a Jesús. Déselo fuerte a Jesús. Señor Jesús, hoy yo hago Santa Cena en memoria de ti. ¿Por qué en memoria de ti? Porque en la cruz me hiciste justo delante de Dios, del Padre, para que nada me faltara. Nada, nada me faltara. Me podrá faltar el trabajo, pero no la comida. Me podrá faltar el dinero, pero no la provisión. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Podrá venir la lluvia y hacer de barajuste, pero yo no sé. Él es mi sustento. En la cruz del Calvario Él me justificó. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido en todo. Así que yo no voy a ser enriquecido por lo que yo tenga o porque yo lo haga, sino porque mi riqueza proviene de Cristo. Así que, Señor Jesús, esto lo hago. Usted sabe cuando la Biblia dice que el que toma indignamente la cena del Señor será juzgado. ¿Usted sabe qué es tomar la Santa Cena indignamente? Usted pensaría en pecado. Pero es que si nosotros fuimos pecadores y Él nos justificó siendo pecadores. Tomar la Santa Cena indignamente significa tomarla pensando que es por lo que tú has hecho, no por lo que representa la Santa Cena en Cristo Jesús. Tomar la Santa Cena es tomarla pensando que tú estás en la condición incorrecta. Porque si fuese así, tú nunca hubieras podido recibir a Jesucristo. Porque cuando tú hiciste la oración de fe, estabas en pecado. Y la Santa Cena me dice a mí que yo recibo a Jesús. Porque harán esto en memoria de mí. Comerán mi cuerpo y beberán mi sangre. No porque yo estoy sin pecado, sino porque Él murió por mí y se hizo pecador por mí. Porque Él se hizo justo. Así que tomar la Santa Cena es recibir a Jesucristo, aún siendo pecador, porque Él murió por los pecados. No es por mi condición, es por la condición de Él. ¿Quién es Él? Yo no sé si tú estás aquí, porque si todo dependía de tu condición, tú nunca hubieras podido hacer la oración de fe. Porque hacer la oración de fe es tomar el pan y el vino. Es recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Porque aún siendo pecadores, Dios nos amó, que nos entregó a su Hijo siendo pecadores, siendo indignos de recibirlo. Usted y yo no merecíamos ser cristianos. No merecíamos ser hijos de Dios. No merecíamos ser miembros de la familia de Dios, ni llamarle a Él Abba Padre. Pero Jesucristo, tú tienes que entender, Jesucristo se hizo pobre, Jesucristo se hizo pecador, murió esa muerte para que todo lo pudiéramos recibir tú y yo. Por eso la Biblia dice que el cristianismo no se trata del que corre más, del que es más, ni del que tiene más, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Es de aquel que tiene Dios misericordia, y Dios ha tenido misericordia de nosotros, que nos dio a su Hijo para que por medio de su Hijo fuésemos salvos. Amén. Diga conmigo, fuésemos. Es más, la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Es por fe. ¿Estás aquí? Es por Él. Pero yo debo darle al Espíritu Santo. Jesús murió en la cruz de una manera
para que tú recibieras el Espíritu Santo. Por eso que lo único que Jesús no va a aceptar es que nosotros querramos vivir sin Él. Porque hay enemistad. Solo Él puede hacernos amigos de Dios. Solo Él nos puede hacer que le agrademos a Dios. Amén. La fe es por el Espíritu y la incredulidad es obra de la carne. ¿Usted sabe por qué la gente no puede creer en Jesucristo? Porque ellos están en la ley de la carne. Todo lo que ellos pueden hacer, toda la inteligencia que ellos tienen, la astucia que tienen, la sabiduría que tiene, el humanismo que tiene, y por eso están esclavizados a una vida de incredulidad. Porque están dependiendo de su inteligencia, de su sabiduría, de su conocimiento, de su poder para agradar a Dios. Y por eso ahí entra la incredulidad. Pero cuando es la fe por el Espíritu, la fe produce, el Espíritu produce fe en nosotros. Él es el que por medio de Él nosotros podemos decir Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que solamente por medio del Espíritu Santo. O sea que lo que yo hoy le estoy diciendo no se lo pudiera decir si el Espíritu Santo no estuviera en mí. Porque solamente el Espíritu Santo puede clamar Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Gálatas 5:5. Tú tienes que entender, por eso nadie puede agradar a Dios sin fe. Por eso cuando no hay fe en nosotros hay incredulidad, y cuando hay incredulidad yo no puedo agradar a Dios, entro en enemistad con Dios. ¿Y qué es fe? Es creer en la obra de Jesús. ¿Qué es fe? Creer en lo que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Qué es fe? Creer en la obra de Cristo en la cruz a favor mío. ¿Qué es fe? Creer en Isaías 53 del 1 al 6. ¿Qué es fe? Creer en Jesús. Ay, pastora, pero parecemos fanáticos. A mí no me importa. Pero yo prefiero agradar a Dios. Dice la Escritura, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuántos de ustedes han dicho, pero es que no es justo, yo no me merezco esto? Me botaron del trabajo. Y yo no sé, porque usted sabe cuánta gente hoy está diciendo que los han votado injustamente, que hacían bien su trabajo, que eran buenos, que más merecía la que se quedó que la que no hacía su trabajo y lo votaran, que ese que hacía su trabajo. Y no estoy diciendo que haga mal su trabajo, porque estaría avergonzando a Jesús. Pero es la fe. La justicia viene por fe. Por eso dice la Escritura, para nosotros por el Espíritu aguardamos fe en la esperanza de la justicia. Bueno, yo no merezco lo que vivo en el matrimonio. Yo no merezco lo que me hacen en el trabajo. Yo no merezco cómo me tratan como esposa. Yo no merezco. Como hija, yo no merezco esto. Dios sabe que no lo mereces. Pero por la justicia humana nunca lo podrás recibir. Pero por la justicia divina Dios dará la orden que todo lo reciba. Y esa justicia no viene por otra vía, sino es por la fe en el Hijo de Dios, por lo que Él hizo. Porque así el mundo cuando fue creado y cuando fue hecho, pues por causa de Adán nosotros entramos en una maldición en la tierra. Pero vino Jesús, que es el segundo Adán, dice la Biblia. Jesús es el segundo Moisés. Vino Jesús, que es el Salvador, el Mesías, el que nos justificó, para darnos un lugar en la tierra como hijos de Dios. Amén. Entonces la fe solo obra por amor. Es lo otro que usted tiene que saber. La justicia obra por fe, pero la fe
tiene un motor que se llama amor ágape. Gálatas 5:6 dice: la fe solo obra por amor. Porque en Cristo Jesús, aquí está de nuevo, todo lo que tú intentas hacer sin Cristo, el cielo no lo puede reconocer. Por eso Cristo no puede ser tu brazo derecho, ni tu mano izquierda, ni tus pies. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Cristo no puede estar a un lado. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Es más, cuando tú lees la Biblia, si Cristo no es el centro de tu vida, tú no la podrás entender. Porque la Biblia habla desde Génesis de Jesús. Cuando la Biblia dice hagamos, era Jesús el que estaba hablando. Porque la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. En Génesis capítulo 1, el que dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros fue Jesús. Porque más adelante la Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que fue hecho puede existir. O sea, cuando tú lees la Biblia entendiendo la obra de Cristo, tú vas a encontrar a Jesús en Génesis. No, Jesús no está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús está en Génesis. Solo que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús está revelado como hombre, nacido de María, nacido del Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo. Pero Jesús fue el que creó. La Biblia dice que todo se sustenta por Él y para Él. O sea que algo que no sea para Él, Él no lo sustenta. Voy a decirlo de nuevo: todo existe por Él y para Él. O sea, yo existo para Él. Yo no sé, tú existes para Él. Yo existo para Él. Mi esposo existe para Él. Mis hijos existen para Él. Cuando yo quito esa fórmula, mis hijos existen para mí. Mi esposo existe para mí. Cuando yo cambio la fórmula, usted está obrando en la carne. Mi esposa existe para mí. Mi esposo existe para mí. La familia existe para darle gloria a Jesús. Por Él y para Él todas las cosas. El matrimonio existe para darle gloria a Jesús. No para darle gloria a uno, no para darle gloria al otro. Los hijos Dios te los dio para darle gloria a Él, para que existieran, para que vivieran para Él, porque todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Ahora, a veces nosotros mezclamos la carne con el espíritu y estamos contentos, sí, cuando vamos a la iglesia decimos amén, pero cuando llegamos a la casa, acuérdate que tú eres mi hijito, acuérdate que tú eres mi hijita. Y cuando el hijo entra en crisis, yo lo voy a defender. Y cuando yo lo voy a defender, estoy viviendo en la carne. Porque vivir por el Espíritu es recordar que ellos son hijos de Dios. Dios los defiende. Había una canción que cantó Víctor, que la batalla no es tuya, que la batalla no es mía, que la batalla es de Dios. Oh, Dios mío, que la batalla es de Dios. Vivir en el Espíritu es entender que cuando yo tengo una batalla, Dios la pelea por mí. Porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Porque lo vil del mundo, lo sencillo, lo vil, lo desechable, los científicos, los famosos dicen: me voy a ganar yo una batalla haciendo Santa Cena. Mis hijos, un ejemplo, mis hijos están rebeldes. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. La batalla es de Dios. La ley del Espíritu dice que la batalla
batalla es de Dios. Y cuando vivo en el Espíritu, las armas de mi milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Porque dice que lo vil del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. Los sabios pagan abogados, los sabios manipulan, los sabios le quitan la herencia, los sabios lo desechan, lo botan de la casa. Pero los hijos de Dios dicen, porque las armas de mi milicia no son carnales sino poderosas en Dios, voy a hacer Santa Cena. Porque la batalla no es mía sino del Señor. Voy a ir a la iglesia porque aderezas mesas delante de mis angustiadores Dios ha preparado para mí. Porque las armas de mi milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Mientras que yo escucho la palabra, Dios está peleando mi batalla. Mientras que yo hago Santa Cena, Dios está peleando mi batalla. Hace muchos años, cuando yo era de otra fe, fui a un lugar, a un grupo, a buscar ayuda. Estaba recién casada. Así que estaba en ese ejercicio de me quedo o me divorcio. Me quedo o me divorcio. Así que llegué a un grupo de oración. Fue el primer grupo de oración que yo llegué. Por favor, apáguenme el aire del medio, que no quiero que la gente se me duerma y se me caiga del tercer cielo. Como Eutico. Y usted sabe, yo fui a un grupo de oración a buscar ayuda. Y me fui huyendo de ahí porque todo el mundo estaba divorciado. Y me decían, esa es la voluntad de Dios. Así que yo me fui de ahí. 2 años después llegué a la luz de la palabra, a la verdad. Así que comencé a usar las armas espirituales. Yo recuerdo que hice por 1 año sin cesar Santa Cena, 3 veces al día, por mi matrimonio. Este año me encuentro a la líder de ese grupo. Y cuando me vio, me dijo, y entonces se divorciaron. Tú cogiste por tu camino y tu esposo por el tuyo. Y yo le dije, estábamos en un autobaño. Y yo le dije, te tengo noticia. Voy a cumplir 24 años de casada para la gloria y honra del nombre de Jesús. Lo primero que ella hizo cuando me vio fue preguntarme no por mi matrimonio, sino por mi divorcio. Y yo le dije, voy a cumplir, mis hijos tan grandes, esto, ya soy abuela. Y aparte de eso, estoy pastoreando una iglesia de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Y cómo pasó eso? Por la fe en Jesús. Le dije, por la fe en Jesús. Amén. Porque lo vil del mundo es las cosas que menosprecia a la gente. Cuidado que usted esté menospreciando la Santa Cena cuando usted tiene problemas. Cuidado que usted está buscando soluciones a su problema por otra vía. Porque Dios nos dio las cosas que el mundo desecharía y que jamás se imaginaría que podría restaurar un matrimonio. Un juguito y una galletita. Y no es el juguito y la galletita que me como y me tomo, sino que yo sé que estoy recibiendo a Cristo. Porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. ¿Cómo tú resuelves las situaciones que enfrentas hoy? Por eso Dios va a permitir que tú entres en situaciones y tú digas, ¿por qué no cambian? Porque has estado operando en la carne y en la carne nada puede glorificar a Dios. Pero cuando usted va al Padre y le dice, Padre, mi obediencia por fe. La obediencia cuando la separa de la fe no hay resultados. Porque hay obediencia por la carne y eso es ley. Wow.
Sinaí la obedecieron sin fe. Pero todo lo que se hace por fe, creyendo, Él dijo que este era su cuerpo y que yo la bebo cuando la tomo y que recordaría su obra. Estoy recordándole al mundo espiritual y a Satanás y al infierno que yo fui comprada por precio de sangre, que le pertenece a Jesús, que no me puede tocar, que no puede tocar esta iglesia. Cada vez que hacemos Santa Cena, estamos diciendo: aquí está el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los guiados por el Espíritu Santo, los que creemos en la Santa Cena. Por eso la Biblia dice que los apóstoles andaban de casa en casa partiendo el pan. ¿Sí o no? En el libro de los Hechos dice que ellos andaban de casa en casa llevando el pan. Partían el pan, compartían el pan. Mi pregunta es, y lo hacían todos los primeros días de la semana, porque Jesús dijo: todas las veces que hagas esto, o sea, cuando tú quieras, haced esto en memoria de mí. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué diferencia hace entre nosotros y el mundo? ¿Estamos haciendo las cosas como el mundo la hace o como lo hace los hijos de Dios? Entonces, porque el problema es que usted va a hablar de lo que sabe hacer. Mira, a mí me pasó esto, pero yo fui allá y le pagué a un señor y ese señor me resolvió el problema. Yo tenía esta situación y me hablaron de una mujer allá que tú le pasabas la coima y ella te resolvía los problemas. ¿Qué diferencia hay? Pero otra cosa que glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que yo hice Santa Cena. Y la enfermedad que el diablo me trató de meter a mi cuerpo se fue, porque le recordé a mi cuerpo todos los días que por las llagas de Jesús he sido sanado. Acuérdate que los que no entienden fe y los que no son guiados por el Espíritu Santo te van a perseguir. Ellos no lo entienden. Y esto no quiere decir que tú eres mejor que ellos. Esto quiere decir que tú has entendido por la misericordia de Dios algo que ellos no han podido entender. Todos estos días hay mucha lluvia en Boquete. Y mi esposo tiene siembra recién trasplantada. Y mi hijo Carlos también. Así que todos los días desde que empezó la lluvia comencé a hacer Santa Cena por los siembros de ellos. Señor, hago la Santa Cena por esos cultivos. Señor, hago Santa Cena por la protección, porque Santa Cena es protección. Señor, hago Santa Cena por el virus que está en Chiriquí, que no agarre a los hijos de Dios. Amén. Y tal vez usted dirá: y la pastora no me llama y no está orando por mí. Porque nosotros no hacemos cosas para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. ¿Comprendes? Eso es vivir en el Espíritu, es creer lo que Jesús dijo. Amén. Diga conmigo, eso produce unidad en el Espíritu. Usted sabe que la unidad en el Espíritu solo viene cuando usted y yo practicamos la misma fe. Cuando creemos la misma fe. Cuando usted y yo estamos creyendo la misma fe, viene la unidad en el Espíritu y de ahí comenzamos a ser una iglesia poderosa. Y esto no quiere decir que ahora mi esposo no va a fumigar la cebolla.
No, la va a fumigar, pero la Santa Cena se une a todas las acciones como profesionales él hace. Esto no quiere decir que usted va a dejar de tomar el medicamento que le mandaron. Esto quiere decir que el medicamento va a funcionar por la Santa Cena. Esto no quiere decir que su trabajo es menospreciado, no, es que su trabajo ahora va a estar protegido y cubierto con la sangre de Jesús, porque nuestra fe está allí. Esto no quiere decir que ahora yo voy a andar manejando a las velocidades que yo quiera, porque la sangre me protege. Esto quiere decir que yo voy a manejar como manejan aquellos que se chocan o que pasa algo, pero que yo estoy añadiendo a mis acciones la fe en Jesús. No puedo separar mi fe en Jesús en lo que hago, porque cuando lo separo estoy viviendo por la ley de la carne. Amén. La fe trae libertad. Gálatas 5:13, ya estoy terminando. Porque vosotros, hermanos, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No puedo predicar de la obra de Cristo sin hablar de esto, porque muchos se agarran de la justificación de Cristo. Ahora yo hago lo que me da la gana. Ahora yo llego tarde al trabajo, ahora yo no cumplo, ahora yo hago lo que quiera porque en Cristo Jesús soy libre. La Biblia dice, porque vosotros, hermanos, fuimos llamados a una libertad, solamente que no puedo usar la libertad para la carne. O sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿O qué quiere decir esto? Bueno, que ahora como yo estoy en Cristo Jesús, yo hago lo que me da la gana. Y le digo, no me reclames porque yo soy libre en Cristo. No puedo usar mi libertad para las obras de la carne, porque si no comienzo a mezclar la carne y el espíritu. Y después decimos, no entiendo. Si yo tengo fe, pero puedo estar mezclando la fe, la ley del espíritu para las obras de la carne. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, que habían obras de la carne. ¿Usted sabe por qué Pablo escribió esta carta a los Gálatas? Porque este problema estaba pasando allí, en esa iglesia. Y él comenzó a enseñar el problema que está pasando. Es que aquí hay gente en el espíritu y gente en la carne. Y había gente que tenía la revelación de la obra de justificación por Cristo, que defendían su obra de la carne por la justificación. Por eso tú tienes que entender que somos libres, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo usar mi libertad en Cristo ni la ley del Espíritu para andar en la carne. Porque ya usted sabe que todo lo que es de la carne es enemistad. Todo lo que produce enemistad se originó en la carne. Todo lo que produce enemistad en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, viene de la carne. Usted sabe, yo tuve casi 9 años en una empresa, o 10, no me acuerdo ya. Y yo no entendí algo que entendí hasta hoy en la mañana, al amanecer. El Espíritu Santo me habló y me dijo, yo estuve ahí 9 años y yo era muy buena en todo lo que hacía.
Pero no pude permanecer allí. Porque el problema mío no era lo que hacía, sino cómo lo hacía. ¿Estás aquí? Y yo tenía una debilidad y era el trabajo en equipo. Yo era muy buena trabajando, pero sola. Y al final de los 9 años me quedé sola. Porque era muy buena trabajando, pero sola. Y eso es un gran ejemplo de la obra de la carne. Y el Espíritu Santo me dijo esto: Jesús pudo hacer todo solo porque era Dios. Pudo establecer la iglesia, pudo predicar el evangelio y pudo seguir en la tierra haciéndolo todo solo. Le aseguro que de las naciones hubieran viajado a Jerusalén a ver a Jesús. Todos estuviéramos conectados al en vivo directo de Jesucristo. ¿Sí o no? Pero Jesús, a pesar de que todo lo podía hacer solo, necesitó a 12. Y el Espíritu Santo me dijo esto esta mañana: yo te llevé a esos años de trabajo para probarte que tú podías hacer muchas cosas pero el problema no es hacerlo, sino cómo hacerlo. La obra de la carne siempre produce en nosotros trabajar solos. Mas la Biblia dice que en el Espíritu hay unidad. Cuando usted está guiado por el Espíritu, usted aprende a trabajar en unidad. Porque la Biblia dice que aunque yo tengo la libertad de trabajar sola, no la puedo usar para la carne, sino debo servir por amor los unos a los otros. O sea, el Espíritu Santo hoy me dijo: te llevé allá a trabajar para que vieras que eras capaz de hacer muchas cosas en la carne. En la carne usted y yo somos capaces de hacer muchas cosas, pero en el Espíritu Dios es capaz de hacer muchas cosas. Voy a decirlo de nuevo: en la carne usted y yo somos capaces. Dios no duda de tus capacidades en la carne. Dios no duda de mis capacidades en la carne. Pero en el Espíritu el único que puede hacer grandes cosas es Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Diga conmigo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Las obras de la carne producen independencia, pero por eso Dios la desecha. Pero la obra del Espíritu produce unidad. Cuando salí del trabajo, había evangelizado a todo el mundo allí, pero nadie me siguió. Nadie me siguió a mi fe. Y aunque yo creía que había un montón de gente conmigo, estaba sola. Porque la ley del Espíritu produce equipos, produce unidad. Porque la ley del Espíritu hace que podamos servir por amor los unos a los otros. Ya no quiero servir sola, ya no quiero trabajar sola. Ahora quiero trabajar con la gente. Ahora quiero gente que haga
Dice Jesús, lo que yo hago, así como mi Padre me envió, yo lo envío a ustedes. Y eso solo lo produce la ley del Espíritu. Amén. Así que Gálatas 5:13 dije ahí, ¿verdad? El Espíritu, Gálatas 5:17, da la victoria sobre el pecado, no la carne. La ley del Espíritu, y le quiero decir algo, el pecado de la carne obra en todos nosotros. En el único que no obró la ley del pecado fue en Jesús. Por eso Él pudo vencer esta ley. Y por eso ahora nosotros en Él podemos vencer todo lo que es del pecado en nosotros. Diga, ahora en Cristo Jesús yo puedo vencer el pecado en mí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea que la carne está peleando con el Espíritu. La carne está peleando con el Espíritu y el Espíritu con la carne. Se oponen entre sí. Mire que no solamente la carne se está oponiendo al Espíritu. Le tengo noticia, el Espíritu Santo se está oponiendo que la carne domine en ti. Te tengo noticia, el Espíritu Santo tú estás aquí, yo estoy aquí, porque el Espíritu Santo se está oponiendo a que la carne domine en nosotros. Él está peleando. Es más, yo leí ayer algo. Dice, y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y por primera vez entiendo esto. Porque yo creía que cuando yo oraba en lengua, Él intercedía conmigo. No, pero lo volví a leer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y cuando me fui a su traducción dice que cuando tú no puedes orar, el Espíritu Santo está orando por ti. Esa es la ley del Espíritu, que cuando tú no estás orando, Él está orando por nosotros. Y cuando tú entiendes esto, tú comienzas a descansar. Y dejas de decir, yo estaba orando por ti. Yo estaba orando por ti. ¿Oíste? Yo fui tu intercesora y te estaba defendiendo ahí cuando tú no podías. Perdóname, pero yo tal vez estaba roncando. Y me dormí con esa lluvia. Y viera lo que me pasó. Y tuve una lucha así. Ay, el Espíritu Santo me paró a esa hora para orar por ti, por ti. Ahí está de nuevo la ley. Nos ponemos en acción. Es porque yo lo hago. Es porque yo lo hice. No, mira, cuando nosotros nos acostamos, dormitamos cansados y tenemos sueños, miren, nos dormimos. Pero el Espíritu Santo no. Él intercede por nosotros. Por eso tú estás aquí. Porque dice la Biblia que Él es que está peleando con tu carne. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está peleando contra la carne. O sea que yo no tengo que estar preocupada por ti. Yo debo confiar que el Espíritu Santo está peleando contra tu carne. Yo debo confiar que el Espíritu Santo está peleando contra la carne de mis hijos. Yo debo confiar que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Y si la peleo yo, posiblemente la pierda. Pero si la pelea Él, la va a ganar el Espíritu Santo. Porque aunque la carne le hace resistencia al Espíritu Santo, para que no hagáis lo que quisieres, nosotros queremos hacerlo como Dios dice. Pero hay una resistencia de la carne, para que no hagáis lo que quisieres. Pero ¿cuántos saben que el Espíritu Santo ya lo venció en la cruz? ¿Cuántos saben que ya el Espíritu Santo lo venció en la cruz? Oh, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben que ya el Espíritu Santo lo venció la carne en la cruz? Entonces vamos a confiar que el Espíritu Santo es el que está peleando nuestra lucha. El Espíritu Santo es el que está peleando esa lucha.
Por eso escúchame esto, la prioridad de la iglesia del libro de los Hechos era que la gente recibiera el Espíritu Santo. Que ellos querían verlos para impartir el Espíritu Santo, para que recibieran el Espíritu Santo, para ellos descansar. Porque es la obra del Espíritu Santo. Tu carne no quiere, pero el Espíritu Santo quiere. Por eso Él está intercediendo. Y esto no quiere decir que tú no tienes que orar, porque Jesús nos mandó a orar. Porque la fe sin obra, y Jesús nos mandó a orar. Esto es lo que quiere decir que si tú no oras, el mundo se va a acabar. Esto no quiere decir que tú y yo no somos los más importantes, que el más importante es Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros trabajamos para Cristo, trabajamos con Cristo, y que todo depende de Cristo. Amén. Diga conmigo, todo depende de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Porque la fe sin obras es muerta. Y no puedo usar ahora la libertad que tengo en Cristo Jesús para obrar en la carne. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No puedo usar la libertad ahora del Espíritu para obrar en la carne. Porque la obra de la carne no le agrada a Dios, porque ella es enemistad. Entonces, ¿qué es estar bajo la carne? Estar bajo la carne es caminar en tu propia voluntad. Yo prefiero trabajar sola. La verdad, a mí me gusta trabajar sola. Pero bueno, el Espíritu no trabaja solo. El Espíritu Santo trabaja en equipos. Amén. Porque cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo es todopoderoso, pero cuando usa uno, Él se limita a nuestra capacidad. Pero cuando usa dos, Él hace el doble de lo que hace con uno. Y cuando usa tres, hace 3 veces más de lo que hace con uno. Porque sabemos que Él todo lo puede hacer, pero Él está limitado a nosotros en la tierra. ¿Y qué es estar en el Espíritu? Es hacer la voluntad de Dios, es caminar en la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué usted y yo no podemos caminar en la voluntad de Dios? Nos cuesta porque la carne se está oponiendo para caminar en la voluntad de Dios. Se opone. Pero yo le rindo mi voluntad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone en acción mi voluntad. Ya no es mi voluntad contra la carne, sino el Espíritu de Dios y mi voluntad contra la carne. Dos somos mejores que uno, mi voluntad y el Espíritu Santo. Ahora somos mejores, amén. Entonces, el estar en el Espíritu o la ley del Espíritu es caminar en la voluntad de Dios, que solo puede hacerse por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando hablamos del carácter de Jesús, que seamos como Cristo, que hablemos como Cristo, que caminemos como Cristo, que hagamos la voluntad de Dios como Cristo. Eso es lo que llamamos vivir por fe. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando hablamos de que el justo vive por la fe, no está hablando de que tú eres justo por tus obras. Está hablando de que tú caminas, vives por fe. Diga conmigo, el justo vive por fe. Diga conmigo, el justo vive por fe. Pero el justo es aquel que es justificado por Cristo. Diga conmigo, soy justa por la obra de Jesús y por eso vivo por fe. Diga conmigo, el justo
por la fe vivirá. Dígalo de nuevo, el justo por la fe vivirá. Por eso somos la justicia de Dios. Diga conmigo, somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Dígalo de nuevo, somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Amén. Diga, somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Y como somos la justicia de Dios, la vamos a manifestar. Amén. La vamos a manifestar. Diga conmigo, la vamos a manifestar. Gracias, Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies.